Por lo cual yo solamente quiero recordar que recientemente, pues no tan recientemente, pero que hoy el tiempo para el ataque isquémico transitorio en cuanto a la alteración neurológica es alrededor de 1 hora, lo cual cambió si lo comparamos con lo que era en el siglo pasado. Entonces, eso es algo importante para diferenciarla de otras anormalidades que también son y que, pues, que tienen un corto tiempo. Estos factores de riesgo, pues solamente para destacarlos, pero esta mañana todo esto se trató. Entonces, yo lo que quiero decir es que el accidente isquémico transitorio lo he comparado con esto que es las campanas de la muerte, porque cuando uno tiene un accidente isquémico transitorio, ya muy bien lo dijeron esta mañana, pero es muy importante que esto es una campana. Entonces, desde el punto de vista de las imágenes diagnósticas, yo voy a hablar de dos cosas. Uno, las imágenes del cerebro, y el otro de las imágenes vasculares, que son tan o más importantes que las imágenes del cerebro. ¿Por qué? Vamos a confirmar el diagnóstico y vamos a ver la etiología. Entonces, ya esta parte clínica no la vamos a mirar, pero al igual que los infartos grandes, los accidentes isquémicos transitorios también se comportan un poco como el infarto grande. Podemos tener un accidente isquémico transitorio de bajo flujo. Muchas veces vamos a encontrar en imágenes diagnósticas estas imágenes puntiformes que ustedes ven acá. Esta es una secuencia de difusión que pueden desaparecer, pero que pueden ser únicas, múltiples, y es interesante que nosotros veamos cómo son, si son una sola, si están en un solo territorio vascular o si están en varios territorios vasculares. Porque si es, por ejemplo, un accidente isquémico que está originado, es embólico, pues es diferente de la etiología y probablemente el tratamiento que vamos a tener. También estos accidentes isquémicos transitorios, que se trata de lesiones de vasos penetrantes, que vamos a tener lesiones centrales, bien sea en la corona radiada o en ganglios basales, pues nos van a hablar de otra etiología diferente. Entonces, estos patrones son, podemos tener una lesión isquémica única como esta en territorio de la arteria cerebral media, secuencia de difusión, con o sin restricción a la difusión, es uno de los hallazgos más frecuentes que vamos a ver en resonancia magnética. Noten ustedes que allí donde están las flechas son múltiples infartos y hay algunos que tienen diferentes edades, como por ejemplo el de la cabeza del núcleo caudado en el lado derecho, el de la región frontal en el mismo lado, hay otros que son más recientes, probablemente pocos se veían en difusión, pero todos son del mismo territorio. ¿Qué es lo que vamos a sospechar? Que ese paciente probablemente tiene una lesión en territorio de arteria cerebral media o en el cuello. Los pacientes, entonces digamos que esos pequeños infartos y la localización van a sugerir la etiología. Entonces, si al contrario de tener múltiples infartos en un mismo territorio, como es esta imagen que ustedes tienen a su mano derecha contra este, que es múltiples territorios, entonces en el uno probablemente es más probablemente que sea embólico y en el otro no. Y entonces ese es un punto que les invito a mirar, y este en el cual se ve un infarto en la corona radiada, en una localización más profunda, probablemente vamos a tener un infarto que, como mostraron esta mañana, tiene una clínica bien importante, pero la etiología va a ser una anormalidad de las arterias perforantes. Entonces, en este caso, pues podemos tener lesiones en la cápsula interna, bien sea en el brazo anterior o posterior, podemos tener lesiones talámicas o del tálamo y brazo posterior de la cápsula interna, pero recuerden que esto probablemente, entonces la etiología son arterias perforantes. La tomografía computada tal vez no es la imagen de elección para un paciente que tiene un accidente isquémico transitorio. Miren, esto puede ser normal en una mujer que tiene un accidente isquémico transitorio, y en este paciente que se los quiero mostrar, vean ustedes que nosotros vimos una lesión que estaba localizada en el hemisferio cerebeloso derecho. Yo no sé, para así, no sé, arriba. Ok. No sé. Bueno, aquí yo no lo veo, pero bueno. Así está acá, ya lo vi, pero es que no marca sobre eso. Bueno, es esta lesión que ustedes ven acá, en la cual veíamos en una tomografía computada, dijimos, no, este paciente pues tiene un infarto antiguo, es lo que uno piensa.
Pero no, este paciente, fíjense que al tener la resonancia magnética, vimos que la secuencia, pues que la secuencia de difusión, que es esta que ve acá, todavía está brillando, ¿sí? Aunque ya se ve en flare, esto no es un infarto antiguo. Entonces, fíjense que la tomografía no solamente no es tan útil, sino que de pronto nos hace equivocarnos un poquito en cuanto al tiempo que lleva ese accidente isquémico transitorio. Veamos este otro ejemplo, es una mujer de 84 años, tiene un antecedente de hipertensión arterial, accidente isquémico transitorio, era el diagnóstico y pues realmente veíamos de pronto alguna imagen de anormalidad aquí en la región periventricular frontal en el lado izquierdo, pero la resonancia magnética pues definitivamente nos muestra muchas más cosas, hay infartos subcorticales, corticales, mucha leucoencefalopatía, entonces fíjense que pues nos ayuda más la resonancia magnética. Y una cosa que quiero decirles acá es que lo aconsejado cuando nosotros tenemos un accidente isquémico transitorio no es correr a hacer la imagen. Es más, espérense 24 horas y ahí van a obtener más hallazgos que van a ser más, no tenemos que correr con ese paciente no hay que ir a trombolizarlo. Entonces, realmente se ha determinado que los estudios realizados con resonancia magnética a las 24 horas son más costo efectivos y nos van a mostrar más esas pequeñas zonas de isquemia que si lo hacemos inmediatamente. Entonces, eso es una ventaja. Esto solamente en la parte clínica, pero ya lo vimos. Acuérdense que la sintomatología relacionada a infartos lacunares, pues no tiene síntomas que sean corticales, como afasia, agnosia, negligencia, esos no los vamos a encontrar, sino otros síntomas que se refieren más a los sitios donde los he mirado, pero no voy a hablar de la clínica porque esta mañana se habló ampliamente. Entonces hemos visto que las secuencias de difusión son muy importantes porque no solamente nos van a mostrar la parte crónica, pequeñas lesiones, sino también la parte aguda. La parte aguda nos va a permitir ver pues cuáles son esas lesiones que fueron recientemente. Otra secuencia que es muy importante es la de susceptibilidad magnética. Y este artículo muestra cómo los pacientes que tienen angiopatía amiloide, en la cual la secuencia de susceptibilidad magnética es muy importante, pues porque nos va a permitir ver estas imágenes que son de baja señal porque tienen hemorragia en diferentes sitios o inclusive lo vamos a tener como hemorragia en el espacio subaracnoidea, siderosis superficial, se relacionan esos pacientes con accidente isquémico transitorio. Entonces también es importante que si tenemos un paciente con este, notemos si tiene además una angiopatía amiloide, como es el caso de este paciente en que tiene muchos signos de angiopatía amiloide. Ustedes van a ver cómo entonces tenemos que hay zonas, pues no solamente de pequeñas hemorragias, sino también siderosis superficial, es decir, sangre crónica en el espacio subaracnoidea, características típicas de la angiopatía amiloide. Y ese paciente pues cursa con un infarto pequeñito o una zona pequeña de isquemia, que es lo que se relaciona con su accidente isquémico transitorio. Entonces, para resumen, ¿qué podemos tener en estos pacientes? Un estudio normal, podemos tener unas zonas de restricción de agua que pueden ser reversibles y que a menudo son reversibles. Estos pacientes pueden nunca dejar una cicatriz, podemos tener enfermedad cerebrovascular crónica, podemos tener angiopatía amiloide o otro tipo de hemorragia y pues obviamente vamos a excluir unas lesiones que no sean vasculares, que no vienen al caso. Ahora hablemos de los hallazgos vasculares. Los hallazgos vasculares, entonces, ¿cómo los vamos a detectar? Con angiografía por TAC, angiografías no invasivas, con ecografía Doppler, con angiografía por resonancia magnética, que debe incluir los vasos del cuello y los vasos del cerebro. Eso es algo muy importante. Las angiografías para el estudio de un paciente de accidente isquémico transitorio nos deben mostrar desde el callado de la aorta hasta los vasos intracraneales. No nos basta solo con los vasos intracraneales, no nos bastaría eventualmente solo con los del cuello, o sea, idealmente deberíamos tener todo esto y eventualmente también podemos hacer imagen de la pared del vaso en pacientes, por ejemplo, que tengan una vasculitis y que se manifiesten como una isquemia cerebral transitoria. Entonces, ustedes están viendo aquí imágenes de angiografía por TAC con una muy grande estenosis de la carótida interna en el lado izquierdo. Aquí estamos viendo también zonas de estenosis de la arteria carótida interna que pueden ser por arteriosclerosis o por otras etiologías. ¿Cuáles son esas etiologías? Pues las más frecuentes, por supuesto, los ateromas,
Pero también podemos tener una disección carotidia en un paciente joven, que es una causa frecuente, y pues estos ateromas los debemos evaluar. Una de las cosas más importantes que quiero que nos llevemos es que no solo importa cuánto ocluye una placa, sino cómo es la característica de la placa, porque no importa a veces si la placa no es completamente oclusiva, pero vamos a ver que son mucho más importantes en ecografía y en tomografía las placas que son blandas, que tienen más grasas, que aquellas que están calcificadas, que eventualmente pueden lucir, digamos que más, pues que uno dice, no, esto está terrible porque tiene esta calcificación allí. Entonces es muy importante no solo la estenosis, sino caracterizar la placa. Entonces, en esta primera imagen que ustedes están viendo allí, pues tenemos una gran estenosis y podemos ver que pues también hay una placa. Aquí claramente lo ven, pero pues claramente uno lo que podría decir, no, pues es una gran estenosis, pero es importante saber que hay una placa blanda y una placa con calcio. Aquí vemos como hay placas que son con calcio y que disminuyen en algún grado la luz de la carótida y pues que también probablemente, pues, como lo vamos a ver en otras imágenes, entonces también tiene áreas de placas blandas. Hablemos primero de la oclusión en el paciente joven. Entonces, recuerden ustedes que la disección, perdón, pues que el paciente que tiene una disección carotidia realmente eh, lo que tiene es un hematoma que está entre la íntima y el resto de la pared del vaso. Entonces, ese hematoma es lo que ocasiona los hallazgos en las imágenes. Ese hematoma que ustedes lo están viendo aquí claramente es lo que hace que se ocluya el vaso. Y esto, pues, no necesariamente va a estar en la bifurcación carotidia, sino en cualquier sitio. Obviamente, no solo en la carótida, sino también puede estar en la vertebral. Y esta es una imagen de una paciente que tiene una disección vascular y pues que estamos viendo esa zona de estenosis que se correlaciona bastante bien con este esquema. Acordémonos que la disección es un hematoma y por eso también las imágenes simples nos pueden ayudar a ver que allí hay un hematoma en la pared. No solamente ver esto, sino nosotros podemos ver que en la pared del vaso hay un hematoma. Miremos este caso, es un hombre de 33 años. Ustedes ven que la imagen de resonancia magnética, pues por lo menos estas que les estoy mostrando aquí, no tiene ninguna alteración. Noten ustedes cómo en este sitio vemos las dos arterias cerebrales medias normales, pero si vamos bajando, vean ustedes que la señal de la arteria carótida izquierda es normal, pero no la de la derecha, se ve blanca, o sea, no tenemos el flujo. Fíjense aquí que esto lo podemos ver también en estas imágenes inferiores, donde la arteria carótida del lado izquierdo, pues es completamente normal, mientras que la derecha, ustedes la ven acá blanca. Tal vez esta imagen de acá, que la puedo señalar mejor acá, puede ver la diferencia. Una carótida negra porque tiene flujo y esta que es completamente blanco no tiene flujo, sin ninguna anormalidad evidente en el estudio de la resonancia magnética. Este paciente realmente pues no tenía. Y miren entonces qué es lo que pasa. Tenemos señalado ahí en los círculos rojos y digamos que las imágenes más inferiores son estas de acá, donde ustedes ven que se ve adecuadamente la carótida, pero cuando vamos subiendo, y esta es la última, van viendo ustedes cómo la carótida del lado izquierdo, en este caso, que es la normal, y acuérdense que la carótida interna siempre está por detrás de la carótida externa, o sea, en un plano axial, la carótida interna es la que está atrás, y entonces noten cómo esta carótida que venía de tamaño normal, miren aquí se pone más pequeña, lo de adelante es la carótida externa, aquí todavía más pequeña, y aquí ya es solo un puntico. Este paciente tiene una disección. Y pues esto obviamente se demuestra mejor con todos los elementos que tenemos nosotros, como hacer una simple reconstrucción, ni siquiera tridimensional como las que les mostré inicialmente, sino un MIP, donde ustedes ven acá, esta es la carótida externa anterior, la carótida externa posterior, que se hace filiforme hasta verse así, y eso es típico de una disección, el signo de la punta del lápiz, pero acuérdense que allí lo que hay es un hematoma que está disecando la íntima. Entonces, esto en el paciente joven, que es el primero que queríamos mirar. Y entonces, ¿cómo medimos las estenosis carotidias? Esto es algo importante. Entonces, hay dos maneras de medir las estenosis carotidias. Una que es el NACET, pues que eso se hizo el siglo pasado, realmente no se ha actualizado, pero es el que tenemos, en el cual lo que hacemos es que medimos la estenosis, la flecha amarilla, y la medimos contra el tamaño, el calibre del vaso
adelante de la estenosis. El problema es que, como en el caso que les acabo de mostrar, que era una disección, pues nunca va a ser el vaso normal porque el vaso se ocluye. Entonces, de pronto ese método puede no servir, ese es el uno. Y el otro, que es el de la Sociedad Europea, entonces lo que hace uno es que calcula la estenosis, digamos que dibujando por dónde iría el vaso normalmente, que eso es útil en particular en estos casos donde nunca vamos a tener por encima de la estenosis un calibre normal de la arteria carótida. Bueno, en Doppler, entonces, esto es lo que está establecido. Inicialmente con Doppler se miraban solamente las velocidades, pero hoy día, para que digamos que una arteria en Doppler es completamente normal, no solamente tiene que tener una velocidad pico sistólico, que es la más importante, menor de 125, sino que no tiene que tener placas. Entonces, esa es una arteria normal. En Doppler nosotros no decimos tiene 55, 47, no. Son estos rangos los que se hablan en Doppler. Y entonces tenemos una estenosis menor al 50%, igual cuando tenemos una velocidad normal, pero ya hay engrosamiento intimal. Entonces, mensaje, es muy importante la caracterización de la placa. Luego tenemos una estenosis que va entre el 50 y 69%, en el cual ya hay aumento de la velocidad y así sucesivamente vamos a tener hasta que el punto en que tenemos una oclusión total porque no la vemos o una casi oclusión donde estos valores de velocidad pues ya están muy, muy graves. Otra cosa que es importante y que nos sirve en el Doppler es hacer el cálculo entre la velocidad de la carótida interna y la carótida externa, porque si esa relación es mayor de 4, pues nos va a hablar de una mayor estenosis. Pero realmente también miremos los ejemplos y esta clasificación es muy importante y la más grave es la tipo 1. ¿Por qué? Porque las tipo 1, la tipo 2, lo que nos muestra son lesiones dentro de la pared, placas, que son hipoecogénicas. Mientras que cuando ya tenemos calcificaciones no es tan grande, no es tan grave como la tipo 3, y pues obviamente hay algunas que son ecogénicas uniformes, o es una placa que seguramente será calcificada grande, pero el mensaje es las placas que son más graves son las que son blandas, es decir, que se representan en ecografía como zonas de disminución de la ecogenicidad. Miremos entonces este otro ejemplo, es un paciente de 82 años, accidente isquémico transitorio, y tenía múltiples factores de riesgo cardiovascular y entonces lo que tenemos es que, pues lo que ya les he mostrado en las imágenes anteriores, que hay múltiples puntos brillantes en diferentes sitios subcorticales, corticales, que corresponden a pequeños focos isquémicos, no necesariamente con restricción a la difusión de agua. ¿Y qué tenemos? Esta es la angiografía. De nuevo las flechas azules están mostrando la carótida, entonces vamos a ir desde este punto, desde acá, esto es lo normal, y vamos avanzando. Miren que aquí alrededor de la carótida interna ya empieza a ver esta zona que está señalada con la flecha más que con esto que señala demasiado, y como esa zona que es hipodensa va haciendo que la carótida se vuelva más delgada, pero eso es una placa que no tiene ninguna calcificación. Ya en el sitio que estaba más cerrada la carótida, pues ya que es esa flecha azul primera de abajo, ahí ya tenemos tanto la placa de baja densidad por una placa blanda más la placa calcificada. Y esto, pues, además este paciente pues tenía una variante, esto lo que muestra es que luego la carótida se iba hacia adentro, lo cual puede, o sea, se medializa porque eso puede pasar y eso hace pues eventualmente más difícil la evaluación por Doppler, que realmente fue difícil. En este paciente, entonces podemos ver, en el lado, estas tres de acá nos muestran todos esos hallazgos que les señalé. Miren que la bifurcación carotidia es normal, la estenosis estaba más arriba, pero lo más importante es que había placas blandas y placas cálcicas. Y la otra carótida también, miren, un poquito más distal a la bifurcación, también tiene una disminución de su calibre por una placa blanda. Y esto, pues, este fue el resultado de la ecografía. Noten ustedes que todas esas velocidades son normales, pero miren todo lo que se describe. El grosor está alterado, hay placas heterogéneas, predominantemente hipoecogénicas, entonces no solo la velocidad importa y eso es muy, y fíjense que se correlacionan los dos estudios. Y pues esto es lo que veíamos, entonces lo que veíamos, allá está señalado, donde está en este momento la imagen redondita, ahí están mostradas las placas blandas, ¿sí? Y aquí estamos viendo cómo las velocidades realmente no estaban tan alteradas y en esta imagen inferior aquí vemos ya esa combinación que correspondía a las zonas con placas blandas y con placas hiperecogénicas.
Entonces, eso es lo que veíamos. Bueno, ahora veamos otro ejemplo. Este paciente tenía este infarto pequeño en el cerebelo, el angiotac fue completamente normal si solo miramos el cerebro. Pero miremos también desde abajo, no nos olvidemos. Entonces, fíjate que este paciente también, de nuevo, tiene anormalidades, a ser las carótidas perfectas. Pero lo que quiero señalar es que no nos olvidemos de los hallazgos en el callado de la aorta. Mire, en el callado de la aorta también tiene trombos, placas blandas no calcificadas, que estas también pues son susceptibles de tratamiento. Puede ser que no, pues de algún tratamiento son susceptibles, no nos olvidemos de todo, de todos los vasos. Y este punto es importante porque este paciente, además, otro paciente tenía una estenosis intracraneana. Miren ustedes cómo este paciente que cursó con un accidente isquémico transitorio tiene una clara disminución del calibre de la arteria cerebral media en el lado derecho. Esto también ocurre, lo estamos viendo más a menudo, a veces de pronto no lo mirábamos tanto, pero miren lo importante, que si el paciente tiene una estenosis intracraneana y una estenosis extracraneana, a ese paciente hay que irles más rápido, hay que tratarlo más rápido y es algo muy importante porque aumenta la posibilidad de que el paciente vaya a tener o vaya a desarrollar un infarto, que es lo que no queremos. Acuérdense que este accidente isquémico transitorio es una campana de la muerte. Este paciente tenía una maurosis fugaz, 77 años, y el examen cerebral era normal. Pero miren miren la eco, la ecodoppler. Fíjense ustedes cómo en este caso tenemos unas velocidades altísimas, es súper anormal y además también teníamos placas en la carótida que ustedes pues las están viendo aquí, placas blandas, placas algunas calcificadas, pero en particular las curvas eran completamente anormales con unas velocidades muy altas. Esta es la otra carótida que también era anormal en este paciente, como lo vimos desde las velocidades y con la imagen. Y pues digamos que el mensaje aquí es que si un paciente tiene una maurosis fugaz, probablemente no le hagan imágenes del cerebro. Con solo que le estudien los vasos de alguna manera, con angiotac o con Doppler, puede ser suficiente y eso es también lo que dicen los estudios. Este paciente, miren, tiene accidentes isquémicos transitorios varios y entonces llegó a nosotros ya para tratamiento. No les voy a mostrar todas las imágenes, pero les voy a mostrar que siempre es importantísimo calificar cómo es la estenosis. Entonces, miren la carótida interna, miren que pues uno le hace el NACET, pues esto le da más o menos que tiene una oclusión del 90%, pero más importante que eso es, miren esta úlcera que tiene esta placa acá. Entonces, esa úlcera también la podemos diagnosticar con una angiografía y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con ese paciente? Bueno, ¿qué es lo que se hizo con este paciente? Un estudio muy fácil, una punción en la arteria femoral únicamente, un paciente ambulatorio y aquí mi colega, el doctor Mejía, pues le puso este stent y miren cómo quedó el paciente. Traigo también un mensaje y es que hoy día sabemos que digamos que el tratamiento mediante stents de estas estenosis de la carótida tiene similares resultados que el tratamiento de endarterectomía. Pues ustedes dirán, no, claro, esta radióloga, no, así es y eso dice la literatura. ¿Por qué? Porque hoy día pues tenemos muchos mejores elementos para hacer ese tratamiento. Bueno, este es otro paciente. Esta es una señora que tenía un infarto en la corona radiada, de esos que les dije de pequeños vasos centrales. ¿Y qué encontramos? Cuando hicimos el estudio de angiotac, lo que encontramos fue que esta paciente tenía un web carotidio, bueno, una banda carotidia, como se dice, sí, en este punto, y además aquí había como una curva anormal. Como tenía ese infarto, se decidió hacer una angiografía para explicarnos bien cómo estaba esto. Y esta angiografía lo que mostró es que no solamente tenía ese web que lo estamos viendo acá, sino que esto realmente era una estenosis y que aquí había una muy severa alteración del flujo, por lo que a este paciente se le puso un stent que está desde la carótida común hasta la carótida interna, solucionando las dos alteraciones que tiene el paciente. Entonces, esto es AngioPray post-stent. Y esto es algo muy bonito que se puede hacer con la angiografía. Nosotros podemos hacer estudios de perfusión. Esto, pues los colores van desde, digamos que desde el azul hasta el rojo. El azul es donde hay muy poquita perfusión, el rojo es
más perfusión. Pasando por esto, entonces ustedes ven que antes de la colocación del stent, entonces teníamos que la vasculatura intracraniana era casi completamente verde. Y miren que después de la colocación del stent, no solo en la carótida, sino en vasos allá, vamos a ver que ya hay algunas zonas que están en rojo. Entonces, fíjense que con estos estudios, pues demostramos que sí sirvió el tratamiento y pues tenemos la evidencia de eso y pues creo que es muy fácil para todos ver la diferencia entre el estudio de un lado y el del otro. Bueno. Acá tenemos otro paciente. Este paciente venía por síncopes a repetición y esto fue lo que encontramos tanto en el angiotac como en la angiografía. Miren, esto es lo que se llama una oclusión casi completa. Es que lo que hay es un hilo, pero ese paciente todavía es susceptible de tratamiento. Si ya se tapó la carótida, probablemente no, pero este sí, y este es el resultado del tratamiento, nuevamente con colocación de un stent desde la carótida común hasta la carótida interna. Bueno, última cosa que les quiero decir, esto yo sé que no es que es un accidente isquémico transitorio, pero también a veces tenemos pacientes que tienen amnesia global transitoria. De nuevo, no hay que afanarse a hacer la imagen. Los estudios dicen que la imagen ideal de resonancia magnética está más o menos entre 25 a 114 horas luego de que ocurre la amnesia global transitoria. Entonces, digamos que a los 2 días que le hacemos la resonancia magnética está bien. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Pequeñas zonas de alta señal en los hipocampos, punticos muy, muy pequeñitos como este que está acá, aquí, que pueden restringir la difusión, puede ser, aquí se ve la restricción a la difusión y no se ve en flare, y eso es lo que nos dice este paciente si tuvo una amnesia, y ese es el hallazgo que tenemos en imágenes de resonancia magnética. Creo que me estoy pasando un poco de tiempo, pero bueno, entonces para destacar, yo quiero recordarles que el accidente isquémico transitorio, entonces, es una campana, que hay que estar pendientes porque esto es un aviso. Este paciente, como ya esta mañana muy bien lo dijo la doctora Eugenia, este paciente hay que tratarle, pues no solo todos los factores de riesgo, porque este paciente tiene más riesgo que un paciente que no lo haya hecho de hacer un accidente cerebrovascular que puede ser mayor. Entonces, no olvidarnos de eso. Y en cuanto a las imágenes cerebrales, entonces yo creo que la imagen cerebral que hay que hacer es la resonancia magnética. Inclusive recuerden y que no tenemos que correr a hacer esa resonancia magnética, eso es algo importante a tener en cuenta. Y las imágenes vasculares que pueden ser Doppler, angiotac, y vamos a caracterizar, no vamos a decir solamente que el paciente tiene tal o cual grado de estenosis, sino vamos a caracterizar la placa y pues desde nuestro punto de vista, el tratamiento está dirigido, o lo que digamos como radiólogos, o sea, el tratamiento por supuesto es multidisciplinario, pero desde el punto de vista de imágenes y de radiólogos, nosotros lo que ofrecemos pues es el tratamiento dirigido a la corrección de la estenosis vascular. Muchísimas gracias.